Buenas tardes, jóvenes. Les pido el apoyo, por favor. Vamos a ver movimiento circular. En este caso tenemos para Cuellar 2013, cuando una partícula material describe una trayectoria circular respecto a un punto y además desplazamientos angulares iguales e intervalos de tiempo iguales, es decir, con una velocidad angular constante, se desplaza con un movimiento circular uniforme, MCU. Nos está diciendo que si se hace esto, ¿sale? Acuérdense, cuando es un movimiento circular, es un movimiento en ¿qué? Una o dos dimensiones. Dos. Perfecto, sí, exactamente, en dos dimensiones. Recuerden eso, movimientos de dos dimensiones, ¿hay parábola o es circular? De una dimensión es recto. Perfecto. El MCU, ¿lo puedes leer, por favor, a Abimelech? Esta parte de acá. Mande, profa, perdón. ¿Puedes leer esta parte de acá, por favor? En MCU, en el MCU de magnitud de la velocidad a cuánto se mueve, no cambia por el uniforme, pero la dirección de la velocidad varía continuamente por ser curvilíneo. La velocidad o la velocidad tranquila? No. de la trayectoria curvilínea se denomina velocidad, se considera tangente a la trayectoria y por lo perpendicular al radio. Gracias. Aquí nos está diciendo, en este caso, que el movimiento circular uniforme, su velocidad no va a cambiar, es constante, es uniforme, recuerden, es como el movimiento rectilíneo uniforme, va a ser constante, pero la dirección de la velocidad sí va a variar. ¿Por qué? Porque es curvilíneo, ahí sí va a cambiar. Bien, ahora a lo largo de la trayectoria curvilínea se denomina velocidad lineal. Aquí hay datos importantes. Tienen velocidad lineal, tienen dirección y tienen magnitud. Bien, de ahí, también recuerden, tenemos un radio. El radio es importante que nosotros vayamos checando estas palabritas que son muy importantes. El siguiente párrafo, Ricardo, ¿lo puedes leer, por favor? En el movimiento circular, Para describir. para describir un movimiento circular uniforme debe considerarse tanto la velocidad angular como la velocidad con la que se desplaza en su tanto la velocidad en su trayectoria, velocidad lineal y el eje de rotación, que es el punto fijo sobre el cual gira un cuerpo alrededor de él. Algunos ejemplos que observamos frecuentemente en nuestra vida son las manecillas del reloj, el giro de las ruedas de un auto, una onda, entre otros. Bien, gracias. Aquí nos está diciendo que hay que considerar mucho lo que es la velocidad, el eje de rotación y bueno, esos son los dos puntos más importantes. Aquí nos dice, en esta cuestión del eje, recuerden que va a ser lo que va a estar al centro. Bien, entonces es importante identificar qué es lo que va al centro, cuál es nuestro eje y la velocidad angular. Tenemos que considerar ángulos aquí en este caso, o bueno, lo que es la rotación en sí. Bien, tenemos aquí, en todo movimiento es importante conocer la velocidad a la que se mueve el cuerpo y la distancia recorrida en ciertos intervalos de tiempo. Tenemos nuestra fórmula, que es la de siempre, velocidad velocidad es igual a, ¿qué es, jóvenes? ¿Distancia? Bien, sobre tiempo, ¿va? Muy bien. La velocidad angular se expresa en radianes. Ahí, importante, tenemos unidades nuevas. Hay que rescatar esto. Velocidad angular se expresa en radianes.
rads sobre segundo, ¿sale? O bien en revoluciones por minuto, RPM, que estas son las más conocidas o las que nosotros hemos visto más. Estas van a ser las unidades para la velocidad angular, en donde en movimiento circular, ahí tienen primera fórmula, bueno, primera unidad o dato que tienen que anotar. Movimiento circular, la velocidad angular es rads o RPM, revoluciones por minuto. Tenemos estas dos, ¿bien? Ok. Después dice el perímetro. ¿Cuál es nuestro perímetro? Acuérdense. El perímetro es la distancia que recorre a lo largo de la circunferencia, todo lo que va a recorrer a lo largo de la circunferencia. El periodo T. Aquí tenemos T con mayúscula. El periodo T es el tiempo que tarda en recorrerla. ¿Bien? Y se le denomina revolución cuando se da una vuelta completa, es decir, 360 grados. Quiere decir que si dio una vuelta completa, es una revolución por minuto, ¿sí? Ahí ya tenemos un poquito más de idea de esto. Bien, y al número de revoluciones que el cuerpo realiza en cierto tiempo se llama frecuencia. Nosotros ya tenemos una letra nueva, podría decirse, F. F significa frecuencia. Tenemos el 1, que va a equivaler al número de vueltas, sobre T. T que dijimos que es tiempo. ¿Pero en qué? Del perímetro, recuerden, lo que va a recorrer en la circunferencia. T mayúscula va a ser el tiempo. Ok. Y en este caso, el número de revoluciones que el cuerpo realiza en cierto tiempo se llama frecuencia, que se calcula con la fórmula. Frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo de recorrido, podría decirse, el tiempo de recorrido de la circunferencia. Aquí, y se expresa en hertz. Tenemos hertz, que es Hz. Para sacar la frecuencia, nosotros tenemos como unidades hertz, que corresponden a una revolución por segundo. Hertz, revolución por segundo. Y aquí tenemos revolución por minuto. Es diferente. Rads, revolución por minuto. Hertz, revolución por segundo. Acuérdense mucho de eso, jóvenes. Bien, continuamos. Puedes leer, no, en este caso, a ver, para calcular la velocidad lineal, le voy a hacer un poquito de zoom para que lo tengan un poquito más. Creo que ya no. Ay. Ok. Para calcular la velocidad lineal, acuérdense, ya teníamos cuál es la velocidad lineal. Dentro del movimiento circular, conocemos que la velocidad lineal es la que va a recorrer, ¿cierto? Bueno, es la que va a tener el recorrido, perdón, del círculo. En los extremos de la circunferencia descrita, tenemos que considerar la velocidad angular. Acuérdense que esto también nos estaba pidiendo, velocidad angular y el radio de frecuencia. Radio. Tenemos velocidad angular, radio de frecuencia para sacar velocidad lineal y se obtiene mediante la fórmula. Tenemos velocidad es igual a esta de acá, jóvenes, va a ser la velocidad angular. Esta de acá. Acuérdense, esta W es velocidad angular por el radio y se expresa en metros sobre segundo. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, profa. Ok, perfecto. Ahora, en el movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad de la partícula permanece constante. Va a ser constante, acuérdense. Y solamente está cambiando en dirección continuamente. Lo único que cambia aquí va a ser la dirección. A esta variación de la velocidad en su dirección se le llama aceleración centrípeta. Centrípeta, aceleración centrípeta. Y se representa por A, y aquí tienen el supraíndice que es C. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces continuamos. Como la aceleración, permítanme tantito.
Como la aceleración debida al cambio de la dirección de la velocidad apunta hacia el centro, o sea, hacia adentro, donde está nuestro eje, acuérdense, de la circunferencia se le denomina centrípeta, porque va hacia el centro. Acuérdense, la velocidad va a ir hacia adentro, ¿ok? Por ejemplo, cuando aumentamos vas en una bicicleta y aumentas o disminuyes la velocidad, en las ruedas se manifiesta la aceleración centrípeta porque hubo un cambio de velocidad. Bien, aquí es donde en la parte del eje es donde se va a ver esta variación. La fórmula para calcular la aceleración es, acuérdense, tenemos aquí aceleración centrípeta, va a ser igual a, ¿qué es este valor, jóvenes? Velocidad cuadrada. Perfecto, sobre Radio. radio. Perfecto, Abimelech, muy bien. Un aspecto importante a considerar es el radio. Si este es pequeño, habrá una aceleración centrípeta grande, ahí como comprobación a sus ejercicios. Si es pequeño, va a haber aceleración grande, ¿bien? Y en el caso de que el radio sea más grande, la aceleración va a ser pequeña. ¿Esto por qué, jóvenes? ¿Tienen una idea? O sea, si nuestro radio, o sea, nuestro centro, es grande, ¿por qué la aceleración va a ser menor? ¿Tienen una idea? ¿Jóvenes tienen una idea? ¿Nadie tiene una idea de por qué? No. No, nada, bueno, ok. A ver, aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos un punto, ¿sale? Nuestro centro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? Empieza a girar, a girar, a girar, a girar. La velocidad es más grande. Pero ¿qué pasa si nuestro eje, o sea, nuestro radio, es así? Va a tardar más en agarrar esta fuerza de aceleración. Por eso es más pequeña. Eso acuérdense como nota para sus ejercicios cuando comprueben y eso, que te pido aceleración y sabes que el radio es muy grande, la aceleración va a ser muy pequeña. Si el radio es pequeño, la aceleración va a ser muy grande. Bien, aquí tenemos un ejemplo, jóvenes. Y tenemos la rueda de un motor gira con rapidez angular. Acuérdense, la W nos va a representar la rapidez angular de 500 rats sobre segundo. Bien. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es la frecuencia? Muy bien, nosotros necesitamos sacar el periodo. ¿El periodo de qué, jóvenes? Jóvenes, ¿a qué se refiere periodo? Como si fuera el transcurso, profa, de lo que va girando, bueno, de lo que se ve en la imagen. Más o menos, pero acuérdense, periodo, ¿a qué se refiere? ¿A qué entienden que es periodo? Frecuencia es más a lo que tú me estabas diciendo. Periodo. ¿No? Al procedimiento. No. Aquí, ¿cuál es el periodo? Se refiere al tiempo. ¿Sale? Aquí, una rueda de motor gira con una rapidez angular de tanto. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuánto tiempo? ¿Sale? ¿Y cuál es la frecuencia? ¿Cuántas veces? A eso se refiere. Periodo, tiempo, frecuencia, veces, para que más o menos lo vayamos entendiendo un poquito más. Datos. El que tenemos es el de la rapidez angular, que son 500 rats. No tenemos el del tiempo y no tenemos el de la frecuencia. Estas son nuestras fórmulas. Nosotros para sacarla del tiempo, sabemos aquí, vienen fórmulas. El tiempo, ¿sí más o menos, jóvenes, lo están viendo?
¿Sí ven la formulita? Sí, Ok, va a ser igual a 2 por, ¿qué, jóvenes? ¿Qué significa eso? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Qué significa ese símbolo, jóvenes? es pi. Exactamente, muy bien, muy bien. Ok, entonces nosotros aquí tenemos, hay que despejar, acuérdense, si este está multiplicando, al pasar del signo de igual va a ser ¿qué? ¿Va a pasar cómo? Cuadrada pi Ah, o 2 no, pi. no, para despejar tiempo necesitamos quitar lo que es la rapidez angular. Al pasarla después del signo de igual, si aquí multiplica de este lado va, ¿qué hace, jóvenes? Jóvenes, los problemas de matemáticas andan muy mal ahorita. No, 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 no. A ver, recuerden, después del igual, si algo está multiplicando de este lado, del otro, después del igual, va a pasar dividiendo. Si está sumando, va a pasar restando. ¿Sale? ¿Sí, más o menos se acuerdan? Jóvenes. Sí, Ok, perfecto, gracias. Y contéstenme, jóvenes, para que los escuche. Bien, entonces nosotros tenemos tiempo de recorrido, acuérdense, en este caso, va a ser igual a 2 por pi sobre 500 rats. Háganla, por favor, jóvenes. 2 por pi, ¿cuánto es? Acuérdense de tomar 4 decimales en valor de pi. ¿Cuánto es el valor de pi? 3.1416 Ok, por 2 es 6.2832. ok, entre 500. ¿A cuánto equivale eso, jóvenes? Jóvenes, ¿a cuánto equivale 6.292 entre 500? A 0.0125664. Bueno, 56 a ti no sé por qué te salió ese. ¿Qué tomaste? ¿Los 4 decimales? Los, 3.1416. los 4 decimales tomé entre 500. Ok, bueno. Ajá, ahí varía mucho en el redondeo. Por ejemplo, a mí me salió a punto 0.125.84. Obviamente se recorre, o bueno, se va redondeando y ya queda. Bien.
Ahora, si se dan cuenta, nosotros necesitamos sacar esto, gracias a Abimelech, necesitamos sacar este dato para poder sacar la frecuencia. ¿Cuántas veces? ¿Bien? Entonces, tenemos frecuencia va a ser igual a 1 sobre el tiempo, ¿cierto? Que tenemos acá, que en este caso, bueno, lo vamos a llamar periodo. Eso, ¿está correcto este dato, jóvenes? 1 entre punto 126. Jóvenes. Bien, lo que es esta parte, 1 sobre el tiempo nos va a dar a 79.36 revoluciones sobre segundo. Quiere decir que el motor tendrá un periodo de 0.126 segundos y dará 79.57 vueltas, revoluciones, que serían revoluciones cada segundo. Aquí, revoluciones por segundo. Ok. ¿Qué tenemos que hacer ahorita, jóvenes? Vamos a contestar estas preguntas para que quede un poquito más claro. Me las van a mandar. ¿En qué casos se considera el movimiento como circular uniforme? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué diferencias aprecias entre velocidad lineal y velocidad angular? ¿Qué hay para ustedes de diferencia? ¿Qué entiendes por revolución en el movimiento circular? 4. ¿Qué importancia tiene la aceleración centrípeta en la construcción de carreteras y pistas de carreras? Aquí hay algo muy importante. Esta aceleración centrípeta, acuérdense que arriba les dice qué es lo que pasa cuando hay esto. Y me van a contestar estos dos problemas, ¿sale? Una polea motriz de 6 centímetros de diámetro se hace girar 9 revoluciones sobre segundo. ¿Cuál es la aceleración centrípeta en un punto localizado en el borde de la polea? ¿Cuál sería la velocidad lineal en una banda accionada por la polea? Y tenemos como segundo ejercicio, un objeto está atado a una cuerda que se mueve en un círculo horizontal de 90 centímetros de radio. Desprendiéndose los efectos de la gravedad y supóngase que la frecuencia es de 80 revoluciones por minuto, determina la velocidad lineal y la aceleración centrípeta. Bien, estas son las actividades que me van a realizar en este momento, jóvenes, para que me las puedan mandar. Tienen hasta las 7, las voy a subir de todas formas. Hasta las 8, les doy chance, para que me las manden por favor y los revisamos mañana con pizarra. Bien, voy a dejar de compartir, voy a detener la grabación.